Seguimos, estamos en la mesa de análisis político, hoy martes 6 de abril del año 2021. Nos acompañan Fernanda Boidi, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti y Adolfo Garcé. Un segundo tema, vinculado con el anterior, vamos a ver, sí, ¿no? Desde hace un año, buena parte de la atención política se la llevan el Poder Ejecutivo y las medidas que dispone el presidente de la República para contener los contagios de COVID-19 y para mitigar los impactos de la emergencia sanitaria. La mayoría de las acciones no requieren aprobación parlamentaria, por lo que no son discutidas en el Palacio Legislativo, salvo algunas excepciones como la creación del impuesto COVID o las limitaciones al derecho de reunión. Entonces, en un escenario así, en ese escenario de emergencia, ¿puede funcionar bien la democracia? Esa es la pregunta que nos proponía Daniel Chaschetti. Daniel, te dejo a ti desarrollarla un poco más. Sí, claro. En el 2020 quedó demostrado que en un contexto de pandemia la democracia está fuertemente desafiada, su funcionamiento y sobre todo el funcionamiento de los órganos colectivos. He participado de por lo menos un par de emprendimientos con colegas de otras partes del mundo que están estudiando este punto. En la actualidad hay casos como los de Hungría o Polonia, donde los poderes ejecutivos han aprovechado la pandemia para avasallar la democracia e imponer medidas prácticamente dictatoriales, ¿no? Y liberales, como le llama la literatura, anulando el papel de los parlamentos. Pero se podría decir, bueno, Hungría y Polonia no son democracias de alta calidad, pero países como Australia, Irlanda, han estado durante largos periodos sin que el Parlamento funcionara. En algunos lugares los parlamentos optaron por funcionar a distancia, lo cual es muy opinable y discutible. Hay una discusión fantástica en España sobre si el Parlamento puede funcionar a distancia, si se puede votar a distancia. En Argentina, por ejemplo, funcionó durante buena parte del 2020 con la mitad de sus integrantes por Zoom. Lo cierto es que esto vulnera la calidad del funcionamiento democrático, porque hay que recordar que el Parlamento no solamente aprueba leyes, sino que también cumple otras funciones relevantes, como controlar al Poder Ejecutivo, también representar a los ciudadanos. La función de representación habitualmente se pasa por alto, pero es muy relevante. Al Parlamento concurren en periodos normales cientos y cientos de organizaciones para dar sus puntos de vista, opinar, y hay una función de intermediación con la sociedad que yo considero formidable. Sin esa función, el sistema político quedaría muy debilitado. El Parlamento uruguayo en estos días prácticamente se ha parado. Se reunió en más o menos el 10 o 11 o 12 de marzo, ambas cámaras tomaron la decisión de suspender todas las reuniones. Se volvió a reunir el 18 de marzo para tratar los proyectos que me envió el presidente Lacalle, los aprobó y ya no funcionó más. Ahora se va a volver a reunir también para hacer lo mismo, tratar los proyectos del Poder Ejecutivo, pero están canceladas todas las reuniones de comisiones, por lo cual, para mi gusto, esto es un problema bastante complicado, ¿no? Yo creo que el Parlamento uruguayo debería buscar alternativas. Hay algunos que están pensando en mecanismos tecnológicos, como funcionar por Zoom, las comisiones o cosas así, pero lo cierto es que esto es un desafío relevante y desde luego, esto le genera mejores condiciones a quien ocupa el Poder Ejecutivo, porque quien ocupa el Poder Ejecutivo está en funciones, controla la administración pública. No tenemos un régimen presidencial donde la administración pública o la burocracia esté en disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Uruguay la burocracia responde al Poder Ejecutivo. Es un problema el diseño que tenemos. Entonces, el Parlamento le quedan pocas cosas por hacer. Por eso cuando el año pasado el Frente Amplio propuso crear una comisión de seguimiento de la pandemia, y la coalición, que es mayoría, lo denegó, yo creo que fue una muy mala decisión.
porque se le quitó la posibilidad al Parlamento de ocupar un rol relevante. A esto le agrego, y con esto termino, el hecho de que, bueno, de que ahora tenemos la situación de que el ministro Salinas, que es un muy buen ministro, y yo no lo quiero criticar, pero lo cierto es que hace 3 meses que no va al Parlamento. Y bueno, y en una situación de crisis, yo creo que el ministro de Salud Pública o el viceministro deberían estar permanentemente informando a los parlamentarios. Es más, canceló una reunión en el día de ayer diciendo que no tenía tiempo y sin embargo se reunió con líderes o con legisladores del Partido Colorado. Entonces yo creo que ahí hay algunas dificultades, algunos problemas. Yo siempre digo a los ministros, recuerden al Flaco Achugarri en el 2002. El Flaco Achugarri estaba todos los días en el Parlamento, negociando con los partidos, en el medio de la crisis. Y era el ministro de Economía, estaba en el ojo de la tormenta. Por tanto, me parece a mí que merece la pena reflexionar por qué ocurre esto, por qué algunos legisladores del gobierno creen que no pasa nada si el Parlamento no funciona. Yo creo que es una actitud mayoritaria, la actitud que le criticaron al Frente Amplio durante 15 años. Y eso me decepciona mucho, porque yo pensaba que dado que el Frente Amplio tuvo muchas veces esas prácticas, los legisladores del Partido Nacional no las iban a promover, pero las están promoviendo, y eso yo creo que es un problema. Bueno, Fernanda, ¿tú tenés esa misma preocupación? A ver, la preocupación por el rol del Parlamento en las democracias siempre, porque es una de las instituciones cuyo estudio además compartimos con Daniel, al menos yo lo compartí en una vida pasada cuando era académica de los parlamentos. Entonces, sí, y la verdad que el desafío que se les presenta a los parlamentos en la pandemia es en más de un nivel, ¿no? A todos los órganos de gobierno, a todas las instituciones, pero los parlamentos tienen, por diseño institucional y constitucional, la obligatoriedad de ser garantía de la continuidad de la gobernabilidad democrática, ¿no? Y en eso, al mismo tiempo que necesitan poder pasar las leyes para, por ejemplo, gestionar la pandemia, cosa que se ha hecho, necesitan ejercer, como decía Daniel, el rol de control sobre el Ejecutivo. No es el caso en Uruguay, pero muchos países pasaron medidas que otorgaban o intentaron pasar medidas o accionaron cláusulas que otorgaban mayores poderes al Ejecutivo. Entonces, en estas situaciones de crisis, más importante se hace aún el rol de control del Parlamento para ver hasta dónde van esas medidas o no. Y acá eso funcionó muy bien, porque cuando digamos, acá estamos legislando claramente y dentro de la constitucionalidad y de la institucionalidad, cuando se aumentan los poderes, digamos, el objeto de mayor controversia ha sido la ley de aglomeraciones. Y eso, digamos, se ha ido ampliando de a plazos y con marcos relativamente claros, y bueno, está bien, no tuvo el apoyo del Frente Amplio, pero tampoco nadie está hablando de que sea un avasallamiento de la institucionalidad, porque no lo ha sido. Ahora, al mismo tiempo, el Parlamento, que tiene que cumplir con su rol institucional, está como institución pública en la mira y en algún sentido también debe brindar el ejemplo de cómo hay que reaccionar ante la pandemia y debe cuidar como organización sus propios protocolos. Entonces, bueno, sí, hay momentos en los que el Parlamento debe interrumpir o, digamos, si hay brotes tiene que suspender la presencialidad, tiene, como cualquier otra organización que ha sido instada al teletrabajo, tiene que ver de qué modo se puede hacer eso, y es muy difícil por la naturaleza propia de la institución. Entonces, no es tan fácil, podemos seguir funcionando. De hecho, durante todo el 2020 seguimos funcionando y funcionó muy bien, en el sentido de que se pasó el presupuesto, el gobierno logró pasar la LUC, cuando había cuestionamientos de si era el momento o no, bueno, cuando bajaron los casos... Bueno, acá justamente hay entre los mensajes de los oyentes uno de Martín que a Chasquetti le dice: el año pasado el Frente Amplio pedía que el Poder Legislativo no trabajara, y fue la coalición la que entendió que el país debía continuar. ¿Ibas por ahí tú, Fernanda? ¿Qué responde Chasquetti a esto? Solo quería relativizar esto de que ahora no está funcionando, pero no ha sido algo que se haya mantenido durante la pandemia, sin dejar de desconocer, bueno, que hay instancias parlamentarias que no sucedieron, que podrían haber sucedido, como la formación de la comisión o como una mayor presencia de los ministros, pero no es que tengamos un parlamento nublado. Y de hecho, en los rankings internacionales, seguramente Daniel participó de la confección de algunos de estos indicadores,
de supresión de actividad parlamentaria, Uruguay venía con los mayores índices de normalidad y era una especie de oveja negra en el contexto de la región. Tuvimos desde parlamentos suspendidos o disueltos, hasta suspensión parcial de actividades, hasta cambios procedimentales, hasta distanciamiento social o funcionamiento más o menos normal con algunos pequeños cambios, que es donde nos encontramos. Entonces, en el contexto internacional, a hoy no me parece que esté amenazado el rol del Parlamento como sustrato de la democracia en el marco de la pandemia. Puede haber otras estrategias gubernamentales que pueden gustar más o menos sobre el rol del Parlamento, pero esa es mi posición sobre cómo está funcionando el Parlamento en pandemia. Chasquetti, ¿querés contestarle a este oyente y después seguimos? No he registrado ni me consta lo que dice el oyente, que el Frente Amplio haya pedido que no funcione el Parlamento. Y si lo hizo está muy mal, pero no tengo ese registro. A ver, yo creo que... Hubo algún momento, sí, en el que el gobierno avanzaba con algunas de sus iniciativas, particularmente la LUC, creo, el momento en que dio el paso de retomar la discusión de la LUC ya a nivel parlamentario. En aquel momento hubo advertencias del otro lado de la oposición de que había que esperar, ¿no? Creo que ese fue un caso, fue un ejemplo. Mira, yo quería ir por ese lado, porque justamente yo creo que la situación de pandemia o situaciones de emergencia severa como la que estamos viviendo son un desafío para la democracia en cualquier lugar del mundo, ¿no? Obviamente las mejores democracias saldrán más o menos indemnes y otras tal vez se deterioren significativamente. Y eso se está viendo y la literatura ya ha detectado procesos de deterioro democrático vinculados específicamente con la pandemia. Esto puede tener que ver con la división de poderes, con el balance adecuado entre, digamos, el sistema institucional de división de poderes, y también tiene que ver con la capacidad de movilización. El Frente Amplio acusó al gobierno en la ocasión de la LUC de alguna manera de ser antidemocrático, porque la LUC tenía muchos artículos y porque su tratamiento exigía plazos muy breves que no eran suficientes para el debate, y que además la situación de pandemia impedía la movilización popular en contra de los artículos que afectaran los intereses populares, ¿no? Como en el lenguaje del Frente Amplio. Hoy estamos en una situación similar, porque el Frente Amplio está embarcado junto con el PIT-CNT y otras organizaciones sociales en la recolección de firmas para promover un referéndum para derogar precisamente una tercera parte o algo así, un 30% de esa misma ley. Y el Frente Amplio y el PIT-CNT están planteando que la pandemia no les permite cumplir adecuadamente o ejercer adecuadamente el derecho de recolectar las firmas por las restricciones de la movilidad. Del otro lado, el gobierno, y yo creo que esta es la peor parte del asunto, digamos, este tipo de acusaciones recíprocas le cuestiona al Frente Amplio que haya apoyado o no critique, no tengo ni siquiera claro hasta cuál es el punto, por ejemplo, movilizaciones como la del 8 de marzo. Este debate obviamente no tendría ningún sentido si no hubiera pandemia. A ver si nos entendemos. ¿La LUC es antidemocrática? ¿La movilización del 8 de marzo es antidemocrática? No, obvio. Ni la LUC, más allá de lo que opinen, creo que discutimos con Chasquetti sobre este punto y no coincidimos. Lo que hace que vos puedas catalogarlo esto de inadecuado es precisamente la situación de pandemia. Entonces la pandemia le mete presión a la democracia. Lo que yo creo es que una democracia saludable como la uruguaya va a salir indemne de la pandemia. Indemne es como, yo qué sé, como asintomático o con síntomas leves. Quiero decir, tampoco es, bueno, como tenemos una buena democracia, ni te preocupes por... No, preocupate por el asunto, cuídate, ¿no? Pero creo que Uruguay tiene elementos suficientes institucionales, de cultura política, como para no deteriorar su nivel democrático como consecuencia de la pandemia. Ahora, ojo, porque una cosa es algo que dura poco, y entonces que vos me digas, durante un mes no se convocaron sesiones en el Parlamento, no comparecieron ministros.
Y otra cosa que me digas durante 2 años, 3 años, todavía no sabemos cuánto va a durar esto y cómo vamos a salir. Entonces, estoy con Chaschetti en el sentido de que hay que estar muy atentos y creo que los actores políticos acá, sería más fitesco mi razonamiento, deberían cuidarse mucho de no tirarse con estas granadas, de no tratarse de antidemocráticos entre ellos. En democracia pensamos diferente, podemos confrontar opiniones incluso con dureza, pero todas las posiciones son legítimas cuando se ejercen dentro del Estado de Derecho. Volvemos a Fito ahora, en el final ya, el guardián de la calidad de la democracia. Por eso le agradezco a Chaschetti. ¿Cómo conectás este tema con el primero? ¿O no hay conexión? No, claro, es que tiene que ver con lo mismo. Por eso me parece que está muy bien que Daniel Chaschetti, en este caso, traiga la preocupación sobre si funciona o no funciona el Parlamento. Hay algunos detalles, Daniel, que yo no conocía, que están pasando recientemente, esto que comentás sobre la suspensión de algunas reuniones, así que la verdad que te agradezco que lo hayas compartido. Estamos de vuelta en el terreno, en cierto modo, de la discusión anterior, el terreno de si tenemos las mejores prácticas, las más deseables o si no. Yo también estoy de acuerdo con Daniel Chaschetti en que, por ejemplo, hubiera sido bueno que el gobierno, que la bancada de gobierno votara la creación de esa comisión de seguimiento de la pandemia, porque, bueno, es una señal de respeto hacia la oposición y por lo tanto a la mitad del país. No, hubiera sido bueno que se hiciera. Y me quedo pensando, y es para otra discusión más adelante, que ya tendremos, ¿no? Hasta qué punto Uruguay tiene el mejor parlamento posible. Tenemos un parlamento muy bueno, que trabaja muy bien. Yo también conozco testimonios de legisladores que dicen, bueno, esto funciona. Legisladores de la coalición que dicen, no nos sentimos avasallados. Participé en un Zoom hace 15 días con Conrado Rodríguez, con Daniel Peña, con Iván Posadas, y el tono era, la verdad que los blancos no nos pasan por arriba, no nos pasan con la aplanadora blanca por encima, ¿no? Hay espacio en el Parlamento para que los socios de la coalición opinen y mejoren los proyectos. Pero aún así, ¿tenemos las mejores prácticas en el Parlamento? Es más, no habrá que hacer en el futuro cambios de carácter institucional. Lo hemos charlado en otros momentos. Los legisladores tienen los soportes técnicos, los soportes académicos que precisan para poder discutir en situación de igualdad con un poder ejecutivo que tiene una administración pública con usinas de conocimiento potentes. Tenemos un parlamento tenemos legisladores con capacidad de intervenir fuertemente en la hechura de las políticas, en el policy making, tienen todos los insumos que precisan. O, por ejemplo, seguimos precisando el andador de la urgente consideración. Precisábamos ese andador en los 60, lo seguimos precisando 60 años después, ¿no? Prácticamente, ¿no? O afecta en última instancia la calidad de la democracia. En fin, nada. Por eso vuelvo al punto inicial, es el tipo de discusiones que me parece que hay que seguir dando y darlas con calma, sin ruido. Bueno, ya expusieron todos, se nos fue el tiempo. Chaschetti, entonces, ¿hace algún redondeo en el final? Sí, bueno, en realidad lo que me parece es que la preocupación es porque el Parlamento siga funcionando. Desde el punto de vista de la democracia es absolutamente mejor que el Parlamento haga ciertas cosas a que lo hagan, por ejemplo, las redes, ¿no? Como el Parlamento, bueno, no funciona, o bueno, se hacen pedidos de informe y tardan en responderse. Bueno, las redes están, por ejemplo, hay gente que se dedica a revisar las compras del gobierno. Y aparecen todo el tiempo compras del gobierno y se producen debates espantosos, horribles, ¿no? Que no dan la oportunidad a los gobernantes de defender la compra. Eso pasa en Twitter, pasa en Facebook. El Parlamento es infinitamente mejor en ese sentido, puede monitorear mejor y da oportunidad a los gobernantes de defenderse, ¿no? Yo creo que todos tienen que hacer un esfuerzo por reconstruir esa trama que no se rompió, como dice Fernanda, ¿no? En el 2020 funcionó.
funcionó menos que en condiciones normales. Pero en el 2021 la cosa ha cambiado, a mi juicio, cualitativamente, ¿no? Es así. Así que bueno, seguiremos observando cómo evoluciona. Bajamos la cortina por ahora en este tema. Ya volvemos para un final rápido de esta mesa de análisis político, un tema per cápita. Espero que no caigamos en el fútbol, a veces les da por eso a los politólogos. ¿Se van a mantener en su cancha solamente ahí o agregarán algo de otro lado? Enseguida lo sabremos. Breve epílogo del tema anterior, 2 mensajes de los que llegaron desde la audiencia a propósito de las instituciones, en particular el Parlamento, afectado o no, menguado o no en esta emergencia sanitaria. Dice el mensaje de Edgardo, la ANI está en el centro y las comisiones parlamentarias no han podido escuchar ni el directorio de la institución. Ese es un buen ejemplo de lo que está pasando. Por otro lado, aparece el mensaje que manda Gustavo. Dice, el Frente Amplio está recogiendo su siembra.